Bienvenidos, bienvenidas a este módulo que se llama Razonamiento Clínico. Soy Daniel Contreras Reyes, soy médico internista, cardiólogo y actual coordinador nacional de la asignatura Razonamiento Clínico. Y hoy les voy a hablar de la importancia de este tema que está en expansión, tanto en nuestro país como en el mundo. Para ello he traído un caso ejemplo que vamos a ver. Entonces, dos mujeres consultan por sensación de cefalea y sensación de parestesia, una sensación de hormigueo en ambas extremidades. Algunas veces les da en la cara, otras veces al otro lado de la cara. En algunas oportunidades, esta sensación la sienten en las manos, en ambos brazos, lo cual ha causado gran ansiedad. Ambas pacientes deciden consultar a distintos profesionales que tienen también diferente entrenamiento, diferentes perspectivas y diferentes intereses. Entonces veamos qué sucedió con el primer médico o médica que atiende. La paciente le explica al médico que se siente mal. El médico dice, pues siéntese bien, y se ríe en ese momento. Luego de una situación incómoda, explica al médico que puede que tenga la paciente migraña o quizás sea un caso de una esclerosis múltiple. Así que solicita una resonancia magnética y le dice que le hará saber los resultados una vez que esté. Mientras la paciente espera los resultados de la resonancia, la verdad es que su ansiedad y sus síntomas aumentaron considerablemente y por lo demás, dado lo bromista o la interacción que no fue muy adecuada, no tiene mucho ánimo de volver a consultar con los resultados. La segunda situación, el médico o médica 2 em, reconoce que los síntomas de parestesia o sensación de hormigueo se pueden dar en contexto de estrés y luego de una anamnesis acabada y un examen físico adecuado, no encuentra ningún patrón neurológico característico a esta parestesia y a esta cefalea que está teniendo la paciente. Por tanto, el médico explica que ha visto muchas pacientes con estos síntomas y que muy a menudo es porque trabajan demasiado duro, es porque no duermen bien o porque están bajo mucho estrés. Por tanto, solicita que le cuente más un poco de su vida diaria, su horario y qué está pasando durante su día a día. Estaba siendo acompañada por el esposo y el esposo, a sabiendas efectivamente que estaba bajo mucho estrés y con problemas a nivel laboral, asiente. De todas maneras, el médico solicita la resonancia magnética y realiza educación respecto a dudas y aconseja a la paciente que realice cambios en sus estilos de vida para cara del siguiente control. ¿Por qué traigo este ejemplo a colación? Porque el resultado de esto fue que ambas se sometieron a una resonancia magnética y los resultados fueron una resonancia normal, sin hallazgos patológicos. Sin embargo, los síntomas presentados por el caso 1 versus el caso 2 de cara a un siguiente control y a la conexión que realiza el profesional con el paciente fueron totalmente distintos, tanto en proposiciones diagnósticas como en manejo terapéutico. Y esto es porque hay muchas habilidades que no se pueden enseñar en el aula y que particularmente tienen que ver con aspecto humanístico y que esto requiere de la presencia, ya sea un paciente real o un paciente simulado. Es importante siempre mencionar que en contexto de razonamiento clínico y en contexto de enseñanza de la educación médica, así como otras profesiones del área de la salud, el aprendizaje nunca debiese ocurrir con ansiedad, miedo o bajos contextos de baja autoestima. Entonces, vamos entrándonos en el tema de por qué es importante el razonamiento clínico. Y es porque en los tiempos actuales debiéramos hablar más que de adquirir conocimiento o de adquirir competencias respecto a este conjunto entre habilidades, conocimientos y actitudes, debiésemos hablar de las habilidades clínicas en su conjunto y cómo estas habilidades nos permiten resolver problemas de pacientes, así como conectar con el paciente y con el equipo de salud para llevar a cabo una buena solución al problema.
Y es así como ya han visto probablemente en su diplomado de educación, cómo un novato se convierte en un experto en este modelo de Dreyfus, desde el novato, que es quien sigue reglas, el principiante avanzado, que tiene un matiz de reglas, el competente, que ya tiene cierta responsabilidad sobre la actividad que realiza, el profesional, que evalúa patrones de reconocimiento, em, tiene cierta expertise clínica, así como el experto que extiende la responsabilidad que tiene con su paciente y con la resolución de problemas del paciente también hacia su entorno. Es que muchas veces enseña a medida que trabaja y que va viviendo lo que va enseñando. Para entrar más en contexto, hablaremos un poco de la historia. Y es que el razonamiento clínico no es un tema que es solo del tiempo contemporáneo. El razonamiento clínico siempre ha existido en la mente de quienes resuelven problemas. Desde Hipócrates y Galeno, en la teoría humoral y en los aforismos que era el if y el then, o si esto pasa, entonces lo más probable es que sea causa de esto otro. Desde la enseñanza al pie de la cama del paciente, eh, en la época del 1540, con Batista de Monte, a la época de la docencia, también al lado de la cama del paciente, y de las universidades o las escuelas de medicina respecto al conjunto de síntomas y signos que se englobaban en síndrome. Con el gran maestro de la medicina interna, la aparición del diagnóstico diferencial, así como la conjunción de las distintas técnicas de examen físico para llegar a diagnósticos diferenciales respecto a una hipótesis, así como se conglomeran en los años 1900 las recomendaciones de un educador, Abraham Flexner, respecto a cómo enseñar medicina, cómo enseñar el proceso clínico, hasta los problemas clínicos y lo que ya probablemente conocen, los ABP o el aprendizaje basado en problemas, desde personas o personajes como Elstein y Barrow. Y acá es cuando el razonamiento clínico empieza a ganar relevancia en la época actual, por esta publicación que se llama Resolviendo problemas médicos, un análisis del razonamiento clínico de Elstein, Schulzman y Spravka, quienes escriben un libro respecto a la pregunta de cómo los expertos resuelven los problemas clínicos. Generan una división entre lo que son razonamientos analíticos versus razonamientos no analíticos, o el sistema 2 frente al sistema 1 que ya vamos a ver en otras cápsulas. El razonamiento no analítico tiene que ver con el reconocimiento de patrón, el identificar de forma casi automática respecto a la experiencia casos clínicos o problemas clínicos que ya son conocidos con anterioridad, versus el razonamiento analítico, que es unir cada pieza de información para llevar a alguna hipótesis o algún diagnóstico causal. Es importante mencionar que la enseñanza clínica es fortuita y consiste en gran parte que el más grande le enseña al más chico. Así como los internos le enseñan a estudiantes de medicina, los residentes le enseñan al interno y los staff o los profesores clínicos enseñan también a los residentes que están haciendo sus programas de formación. A esta pregunta de cómo los expertos resuelven problemas, también se va agregando en la contemporaneidad los sistemas de soporte a la decisión clínica. Estos pueden ser sistemas electrónicos, programas, aplicaciones que nos ayudan en las tomas de decisiones aplicadas a una variedad de temas clínicos, desde datos, alertas, avisos, por ejemplo, una ficha electrónica, hasta cómo el aprendizaje profundo, el aprendizaje mediante máquinas y la inteligencia artificial en el día de hoy nos están ayudando en la toma de decisiones. Pues bien, ¿cuál es el problema de que si tenemos más información, hemos ganado más experiencia respecto a diagnóstico, a temas científicos, respecto a un gran avance en la medicina basada en la evidencia? ¿Cuál es el problema de toda esta información? Y uno de los problemas es que cada vez pasamos menos tiempo al lado de la cama del paciente o hablando con el paciente. Parece que estuviésemos desconectándonos de quién es nuestro motivo de qué hacer.
Y por otro lado, nuestros docentes clínicos o nuestros académicos, la verdad es que no tenemos muy claro si es que en su llegada a ser expertos mantienen o articulan de una forma didáctica a sus estudiantes sus propios procesos de razonamiento, sus propios modelos o la forma que resuelven el problema de un paciente para que sea entendido de forma simple por un novato. Otro de los grandes problemas es el exceso de información clínica que tenemos. La cantidad de papers, la cantidad de libros, la cantidad de información vía web con que cuentan tanto estudiantes como profesionales. Por tanto, pareciera que nos estamos ahogando en un mar de información. Y esto nos lleva a pensar si es que menos es más, si es que logramos sintetizar lo importante. Y si justamente tanto docentes como estudiantes ocupan un razonamiento que sea crítico, un razonamiento que sea analítico y que además sea eficiente. Entonces, dicho lo anterior, ¿por qué es importante saber sobre razonamiento clínico? En educación médica y en educación en ciencias de la salud, muchas veces se ocupan estrategias tradicionales que tienden a una única solución. Por lo demás, nuestras evaluaciones en los pregrados, la mayor parte de las veces, tienden a la pregunta de selección múltiple que tiene solo una alternativa correcta y a veces tres o cuatro que son erradas. Por tanto, hay una forma de enseñanza que tiende al blanco o al negro, no a la escala de grises. Y esto no refleja la práctica real, que ciertamente está llena de incertidumbres, es compleja y es incierta respecto a los diagnósticos muchas veces. Respecto a la atención de salud, un tema importante son el tema de la incertidumbre y los errores médicos que llevan muchas veces o conllevan consigo fallas en el razonamiento y no en la falta de conocimiento de nuestros estudiantes y profesionales. Y es importante que estos errores, por tanto, se pueden prevenir, detectar y corregir de forma temprana para no afectar al paciente. Respecto a la práctica clínica, eh, el razonamiento clínico y pensar en cómo resolvemos problemas fortalece la autonomía de tanto estudiantes como residentes en la emisión de juicios y la toma de decisiones, así también como afianza la relación médico-paciente y genera desarrollo profesional. Por tanto, este es un tema en creciente interés a nivel mundial y en el área médica, que es la que tengo mayor expertise, cada vez hay más sociedades que toman este tema como un tema central. A nivel estadounidense tenemos, o norteamericano tenemos esta sociedad, a nivel europeo tenemos esta alternativa que se llama DIT Act, que es como enseñar o promover el razonamiento clínico en las escuelas de medicina. Esto es en el Reino Unido y esto es una página de gran interés y material respecto al razonamiento clínico. Entonces, determinada la importancia de este tema, vamos a enunciar lo que es la definición o una definición integradora que la verdad me gusta mucho. ¿Qué es el razonamiento clínico? Y el razonamiento clínico en sí es el corazón de la práctica clínica. Una definición sería el proceso metacognitivo, o sea, lo que de alguna forma evaluamos sobre nuestro propio pensar para resolver problemas, donde observamos, recopilamos, evaluamos e interpretamos la información recogida. ¿Para qué? Para el objetivo principal del razonamiento clínico, que es resolver problemas clínicos de pacientes. Ese es el objetivo principal del razonamiento clínico. Y a partir de esto, de esta resolución de problemas, extraer conclusiones y aprender de esa experiencia. En la literatura, es un tema en gran expansión. Y la verdad es que tenemos guías en educación médica, las guías de la AME, por ejemplo, respecto a este tema, cómo enseñarlo.
Tenemos publicaciones a nivel del New England y en muchas revistas de gran connotación internacional, así como libros que cada vez van en mayor expansión. Entonces espero haber generado el interés por el tema y la importancia que es tratar este tema tanto en el pregrado, independiente que sea medicina en todas las carreras del área de la salud, y en educación en ciencias de la salud. Muchas gracias por su atención. Dejo ahí mi Instagram y un Instagram de difusión de razonamiento clínico, así como mi contacto de mail de la universidad. Muchas gracias.